Hola, buenas tardes comunidad, buenas noches para otros lugares donde llegaremos un poquito más tarde. Es un gusto nuevamente estar acá con otro encuentro en vivo. Ustedes saben que yo disfruto mucho estos encuentros. Es maravilloso el poder compartir con las personas que se van conectando. Hoy día tenemos una charla muy interesante. Nuestro invitado de hoy es un ser maravilloso, es con una gran energía, con una gran luz, bondadoso. Su nombre es Sebastián Latrónico. Sebastián es artista, es músico, es compositor, es terapeuta holístico y es decodificador bioemocional. Hoy día tenemos un tema muy lindo que vamos a hablar y realmente estoy muy contenta de este encuentro y de poder compartir esta información y que nos puedan transmitir sus dudas, sus preguntas y que aprovechen a que Sebastián está disponible para responder todas las preguntas. Es un tema muy importante que nos involucra a todos, que está relacionado con la vida intrauterina, con el proyecto Sentido. Todos hemos pasado por ese momento y los que son padres, los que están por serlo, los que quieren serlos, todos, inclusive todos estamos en esto, a todos nos afecta. Mi nombre es Marisa Balmaceda, yo soy obstetra, soy terapeuta holística, estoy especializada en salud sexual y reproductiva y en medicina integral. Y bueno, estos encuentros, la idea es poder compartir información, poder compartir estos momentos, estos encuentros, poder aportar en estos momentos que son tan importantes, ¿no? Donde debemos estar unidos, donde nos debemos reconocer en unidad y bueno, por eso son estos encuentros y los compartimos estas emociones, estos sentimientos, esta energía con todos los invitados y siempre soy muy agradecida por la participación de todos, en especial hoy día por Sebastián que en su agenda hace un tiempito para estar con nosotros. Así que muchas gracias Sebastián, cuando quieras estamos para darte la entrada. El tema de hoy día es Proyecto Sentido, vida intrauterina. Yo a las madres que acompaño, a las personas gestantes, hacemos siempre talleres relacionados con este tema, con otro título, pero el contenido es más o menos el mismo, que se trata de caja negra, de cómo influye todo lo que la madre vive en su entorno, en su universo, durante la gestación y hay estudios que comprueban que a partir de, el cerebro se empieza a formar a partir de los 18 días de la gestación y a partir de ese momento se empieza a grabar en el inconsciente de ese nuevo ser en formación absolutamente todo lo que pasa en el entorno de la mujer gestante. Y hay estudios que comprueban que en los 3 primeros meses de gestación se desarrolla entre el 50 y el 60% de la personalidad de ese ser que se está formando. Así que imagínense ustedes si no es importante el tema este. Vamos a darle entrada, a ver, vamos a invitar. Ahí estamos dando invitación a Sebastián, como les decía. En los 3 primeros meses se forma el 70% de la personalidad de este ser. A ver, Sebastián, hola, ¿cómo estás? Bienvenido. Hola, buenas tardes. Buenas Hola tardes. Marisa, buenas tardes. A ver, Muchas estamos gracias. haciendo la foto. Ahí está. Ahí ¿Cómo estamos. andás? Yo muy bien porque Bueno, estoy acá con vos coincidiendo y estoy muy contenta. Muchas gracias. ¿Vos? bueno, muchas gracias a vos. Es un placer compartir con vos esta charla. Muchas gracias, los agradecidos siempre somos nosotros. Les estaba contando, haciendo un poquito la introducción y contando, bueno, de que sos generoso, de que sos bondadoso, de que en tus redes siempre hablas de diferentes temas desde la biodecodificación y que son todos tan importantes. Yo siempre te sigo y los veo y todos los temas son tan importantes. Así que el tema de hoy día recién es lo que comentaba, a todos nos toca, porque todos hemos pasado por la vida intrauterina. Así que es maravilloso hablar del proyecto Sentido, así que todo tuyo. Buenísimo. Bueno, muchas gracias y buenas tardes. Sí, el proyecto Sentido. Todos tenemos un proyecto Sentido.
El proyecto sentido es esa etapa que se cuenta desde 9 meses antes de nuestra concepción, pasa por la vida intrauterina, también comprende el parto, el momento, ese instante sagrado de nuestro nacimiento, y abarca hasta los 3 años de vida, de edad cronológica. Entonces, proyecto sentido es un proyecto que tiene un sentido. ¿Quién es el que proyecta? Papá y mamá en esa unión de óvulo y espermatozoides con un deseo inconsciente. Ese proyecto sentido, como bien lo dice la palabra, es un proyecto y tiene un sentido. Entonces es muy importante tener en cuenta, 9 meses antes de nuestra concepción, ¿qué pasó? ¿Quién era papá? ¿Quién era mamá? ¿Qué estaba haciendo papá? ¿Qué estaba haciendo mamá? Todo lo que pase en esa etapa de proyecto sentido va a ser toda una información que nos va a sesgar, que nos va a dejar rasgos en la personalidad, en las características emocionales y sobre todo va a dar también mucho sentido a ciertos síntomas que tenemos. En la biodecodificación emocional vamos del síntoma a la historia. Por eso ahora vamos a hacer un pasaje, un recorrido por todo lo que es proyecto sentido, pero siempre se lee al revés, no desde lo que pasó acá busco allá, sino parto desde el síntoma de lo que a mí me quita la paz y me hace sufrir y voy a buscar allá que seguro está la información. Que es Entonces, donde 9 meses, sí, Perdón, contame. perdón que te interrumpa. Un poco impertinente de mi parte, ¿no? Yo siempre digo en los talleres, cuando hablamos de estos temas, que es el inicio de todo, que esa es la causa de todos los problemas, de todo lo que se va a manifestar en el resto de nuestra vida, la forma, las parejas, todo está ahí, ¿no? Es el propio inicio. No sé si vos pensás, si estás de acuerdo con eso. Hay mucha información condensada, pero también nosotros en biodecodificación trabajamos en los 3 grandes campos de información, que son la memoria transgeneracional, el proyecto sentido y la edad cronológica. Pero Ujú. todo está unido, tiene una lógica, porque lo que pasa en el proyecto sentido tiene mucho que ver y está conectado con lo que hay en el transgeneracional. Por Ujú. eso el proyecto inicia 9 meses antes de nuestra concepción, o sea, como nosotros 9 meses antes de ser concebidos pasaron cosas y hubo una activación biológica en el inconsciente de papá y de mamá. Por eso no es lo mismo ser concebidos en qué contexto. Papá y mamá son una pareja, un matrimonio, están casados, tienen un hogar, tienen acomodada su economía y desean de común acuerdo tener un hijo. Ese es Sí. un proyecto que tiene un sentido. Ahora, hay múltiples factores. Esa concepción se pudo haber dado de otra manera. Por ejemplo, en el caso de un abuso. Una mujer fue abusada o en contra de su voluntad se generó un instante de concepción. Entonces eso trae otra matriz. No es Ujú. mejor ni es peor, pero va a traer respuestas a muchas preguntas y situaciones que van desde el síntoma. O un embarazo no Entonces, deseado. un embarazo no deseado, sí, por eso en los proyectos sentidos lo que decimos que es el proyecto tiene un sentido. Ese sentido es consciente o inconsciente. Por ejemplo, un proyecto sentido, para hablar en términos didácticos, puede ser lo que se llama el niño sacrificio. Entonces, hay un hijo que nace, que es concebido, pero ese niño va a ser un niño que después, cuando grande, todo le va a costar mucho, va a vivir desde el sacrificio. Generalmente son personas que tratan de resolver y ayudar a todo el mundo y se postergan a sí mismos. Ujú. Entonces, desde ese síntoma se va hacia allá. A veces ese niño sacrificio tuvo una concepción que en su etapa previa, esos 9 meses antes de Proyecto Sentido, fue un niño que le costó mucho llegar a este mundo, por ejemplo, porque los padres no podían tener hijos y estuvieron durante 2, 3, 4
años quizá intentando tenerlo, entonces eso llevó mucho esfuerzo, tenían que seguir la regla, entonces si ese era el día, mamá seguía a papá diciéndole es el momento y capaz que no había deseo sexual, pero lo tenían que hacer y eso lleva mucho estrés. Entonces Sí. ese niño viene con esa carga emocional y es concebido desde ese proyecto y tiene un sentido su concepción. Después tenemos niño bastón, es un niño que consciente o inconscientemente es creado. El proyecto es, este niño va a venir a cuidarnos a nosotros cuando seamos grandes, por ejemplo. Mm, Entonces ese niño se crea consciente o inconscientemente. A veces eso está explícito. Los padres le dicen, nosotros te hicimos a vos para que vos estés, para cuidarnos a nosotros. Entonces ese niño va a estar después en una sintomatología que en su vida, por ejemplo, no puede tener su propia pareja, no puede tener hijos, no tiene su hogar, porque está reservándose para cuidar a esos padres. O tiene hijos, pero no puede estar presente emocionalmente para esos hijos porque está mirando a que su proyecto y el sentido de su vida es cuidar a sus padres. ujú. Así tenemos un Un sinnúmero de montón, definiciones. sí. Entonces, es muy importante eso. Tenemos el niño reemplazo o sustitución. Por ejemplo, antes de que él nazca o de que sea concebido, los padres quizá tuvieron embarazos perdidos, quizá hubo abortos. Entonces ese niño viene a reemplazar la vida que no fue. Sí. Ese reemplazo, esa sustitución también puede ser del árbol transgeneracional. Viene a reemplazar a un integrante del sistema familiar que el padre o la madre o ambos amaban mucho, pero falleció, ya no está en el sistema familiar. O viene a dar resolución a síntomas y cuestiones que están en el árbol genealógico. Es Es muy muy extenso el común. tema, ¿no, Es Marisa? muy, sí, 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 sí. Y todo lo que estás diciendo es bastante común. Es bastante común, ¿no? Nosotros escucharlos en la consulta. Esto que decías del niño bastón, del niño sustituto, ¿no? Y mientras te escuchaba se me vienen un montón, ¿no? De recuerdos. Que es muy común también esto de estos niños o estas parejas que a veces están como en sus parejas, ¿no? En el mejor momento y tienen un niño. Tienen un embarazo como para remediar esos parches o esos baches que hay en la pareja, ¿no? Esto es muy, muy común. Yo hago mucho hincapié en esto, soy bastante insistente, ¿no? Porque es inevitable, yo creo que como padres, transmitirles a los hijos, pero tener un poco más de conciencia de lo que se está transmitiendo, ¿no? De ser un poco más conscientes en esto, en el proyecto, en el momento de concebir, tener un poco más de conciencia es importante. Sí, sí, sí. A los fines didácticos le decimos el niño celestino. Quiere decir que ese niño, esa pareja se estaba por separar, pero uno de los padres o los dos, consciente o inconscientemente, van a tener un niño para que ese vínculo no se termine, para evitar esa separación. Sí, Entonces el niño nace con la responsabilidad de que él viene para que los padres estén unidos. Y eso a veces da una sintomatología o un rasgo de personalidad, que son esas personas que no le gustan las discusiones, que no quieren afrontar ningún tipo de intercambio de palabra, que tratan de conciliar todo, que haya armonía en todo. Y eso a veces le genera un estrés en su vida cotidiana, porque hay muchas veces que como adulto, una vez que uno es adulto, es importante poder dar un espacio a eso, a que haya discusiones, a que haya desacuerdos. Y bueno, ¿sí? Eso deja una matriz. Eh, la finalidad de todo esto es poder, primero, tomar conciencia de nuestro proyecto sentido, o sea, para qué fuimos creados y qué sentido tiene nuestra existencia, para después, una vez que ya somos adultos y vemos eso, rever si nosotros queremos seguir atados, esclavizados o condicionados por esa fidelidad oculta, por ese mandato inconsciente de papá y mamá. A veces está el niño por poder. Papá y mamá tienen sus frustraciones, sus sufrimientos, sus temas no resueltos. Ese niño viene
a triunfar donde papá fracasó, papá o Ujú, mamá. Por ejemplo, papá estaba jugando al fútbol, aspiraba a primera, entonces nace el niño, tiene que dejar esa profesión, frustra ese proyecto y porque, por ejemplo, tiene que salir a trabajar para proveer porque viene el niño, o mamá estaba estudiando, estaba en una actividad, o estaba estudiando danzas profesionales, y el nacimiento de ese niño cuarta ese proyecto. Entonces ese niño viene con la responsabilidad a veces de triunfar donde papá y mamá fracasaron, o se va a encontrar con estos síntomas de que no puede concretar nada en su vida, porque le ujú, debe la vida a esos proyectos que fueron inconclusos, que no se pueden redondear. Entonces estudia durante años, nunca se puede recibir, se proyecta y se prepara para una determinada actividad profesional y nunca tiene éxito en lo que hace. De ujú. esa forma es como funciona. Una vez que nosotros tomamos conciencia de eso como adultos, podemos liberarnos del proyecto sentido de papá y mamá y decir, nosotros fuimos concebidos en este contexto, en ese momento papá y mamá, por eso hay que hacerlos sin juicio, poderlos verlos como una mujer y un hombre imperfectos, con Ujú. sus miedos, con sus inseguridades, con sus condicionamientos. Y una vez que yo puedo ver eso, digo, bueno, ahora yo reprogramo. Para cambiar el sentido de mi vida, tengo que cambiar el proyecto. Un ejemplo muy sencillo, una estufa se proyecta con el sentido de dar calor. Sí. Si yo a esa estufa le pido que emita música y quiero escuchar música, esa estufa no me la va a dar porque no está proyectada para eso y no tiene ese sentido. Ahora, si yo cambio el proyecto, entonces hago una estufa, mi proyecto es una estufa que da calor pero también da música, entonces va a tener también el sentido de dar música. Si nosotros le queremos dar música a nuestra vida, tenemos que poder ver por qué no podemos emitir esa música, Ujú. ver si está en el proyecto sentido, cambiar el proyecto, por tanto el sentido. Esto es Liberarnos de fundamental. esa condición. Ahí Sí, está, buenísimo. esto es hermoso lo que decís y es muy importante, ¿no? De esto de poder liberarnos, decidir como adultos de liberarnos y de sacarnos estos mandatos y poder crear nuestra propia vida, tener decisión y ser conscientes de la responsabilidad, ¿no? De la propia creación, perdón, de nuestra propia vida. Es hermoso Sí, esto que totalmente. decís. Hacia ahí apunta el camino de sanación. El camino de sanación tiene el eje de que yo soy el creador de mi universo, pero creo el universo por una programación inconsciente. Por Claro. eso en este camino de profundo sentido hablamos de vida intrauterina, ¿no? Porque en la vida intrauterina ya articulan y entran en juego otras cosas. Las emociones de mamá, qué le pasa, qué siente, cómo es el entorno. Se siente acompañada por papá, papá está, papá es un hombre presente que la apoya en este proceso. Ella fue una mujer que fue abusada, entonces no quiso tener ese niño en el vientre, pero lo tiene y no sabe cómo resolverlo. Esa mamá durante todo ese periodo, cuáles son las emociones grandes que vive mamá. Eso nos Mm. condiciona mucho, porque el tallo cerebral, mientras nuestras células se reproducen en el útero de mamá, va grabando todo lo que pasa ahí. Y si nosotros nacimos, somos un éxito biológico. Entonces el inconsciente biológico tiene por mandato fundamental repetir esa fórmula que dio resultado vida. Ujú. Ya dado resultado vida no significa que haya sido algo lindo, pleno o feliz. A veces dio resultado vida, ¿eh? Es ¿Sí? que la A veces dio biología no resultado discrimina. La energía y la vida. biología no dice si es bueno o malo, es lo que es. Exacto. Y lo que va a hacer es repetir celosamente ese camino porque tiene que preservar la especie. Y a veces ese camino, cada uno sin entrar en una actividad muy profunda, cerrando los ojos y tratando de ir.
al momento en que estuvo en la panza de mamá, va a poder resonar con esas emociones. ¿Qué le pasó a mamá? ¿Se Ujú. sentía triste, estaba en duelo porque falleció su padre mientras estaba embarazada, por ejemplo? Sí. Porque ella estaba enamorada de un hombre y fue un amor no correspondido, entonces tiene un hijo, está embarazada de papá, pero ella quizá no lo ama a papá. Ujú. O papá era un hombre violento, llegaba a casa y la maltrataba, la desvalorizaba, mamá no se sentía escuchada, no se sentía apoyada. Todo eso es lo que vamos a ir viendo en el proyecto Sentido, que es muy importante. Son esas grandes emociones y toda la transmisión química emocional Se la graba. tomamos nosotros porque, claro, la grabamos pues mamá y yo cuando estoy en el útero somos una unidad. No hay Ujú. una diferenciación entre mamá y yo en toda esa etapa de proyecto sentido, no solo en el útero. Entonces, en el útero toda esa información química se va a guardar ahí. Por eso cuando decimos que somos creadores de nuestra vida, nosotros proyectamos el universo desde lo que está programado, porque ese tallo cerebral que grabó todo, pero con mucha atención a aquellas emociones fuertes, después lo va a proyectar en su vida y tiene que repetir ese camino porque dio resultado vida. Por eso Tal es cual. tan importante lo que pasa en el útero de mamá. ¿En qué ambiente vivía mamá? Mamá tenía un territorio, ahí está la pata bien biológica también, ¿no? El macho proveyó un territorio. El macho generalmente, biológicamente, provee un territorio y está el cuidado y la protección de esa hembra. Y esa hembra se siente cómoda y necesita una serie de cuidados y no estar en estrés, sentirse protegida en su territorio para poder Estar. tener este. Perfecto. Ujú. Bueno, todas estas cosas dan una información muy importante de lo que después son síntomas de nuestra vida. ¿Cómo la Sí. podemos detectar? ¿Cuál es tu preponderancia emocional? ¿Sos una persona que tiende a ser depresiva, que está triste, que se aísla? Muchas veces esas madres cuando están embarazadas y se enfrascan, quedan hacia adentro, no se sienten con posibilidad de contarle a una amiga, a sus padres, a un terapeuta, a alguien lo que le pasa, guardan tanto esa emoción que a veces he encontrado en síntomas como autismo, niños que nacen con autismo, porque el ir para adentro, el estar desconectados del mundo exterior dio por resultado vida. Claro. Y eso se Entonces, repite. eso se repite, pues una fórmula biológica exitosa. Ese es el proyecto Exacto. sentido en la parte de vida intrauterina. Tal cual. Es tan interesante, ¿no? Cómo todo lo proyectamos tal cual con nuestro inconsciente en nuestra vida diaria, como si fuéramos estas películas no antiguas que se usaban antes en el cine, que se proyecta todo, absolutamente todo. Y es tan importante tomar conciencia de eso, de empezar a estar más atentos y más despiertos, ¿no, Sebastián? Sobre todo en estas situaciones que se repiten en nuestra vida y que no, a veces decimos, ¿por qué me vuelve a pasar lo mismo? ¿Por qué siempre me pasan determinadas situaciones? Y empezar a prestar atención y empezar a ir a buscando, ir a buscar más allá, como vos decías recién, para poder sanarlo y para poder decidir liberarnos, ¿no? De estos mandatos. Que esta es la buena noticia de todo esto, que todo se puede modificar, que todo se puede cambiar y sanar. Sí, sí, hay una gran noticia en todo esto. La gran noticia es el síntoma. Vivimos en una cultura que el síntoma, lo que llamamos enfermedad, en realidad la enfermedad es un escudo en contra de la verdad. Cuando hay una enfermedad, un síntoma, es en contra de la verdad. Hay una verdad oculta que no podemos ver, que está en el inconsciente. Por eso esta frase tan importante, ¿no? La verdad nos hará libres. Tal cual. Entonces, nos hace libres cuando podemos ver las cosas tal cual son. Cuando Ujú. nosotros podemos ver, por ejemplo, retrotraernos en el tiempo
a través de un camino terapéutico, una biodecodificación y caer en la cuenta, ah, claro, yo soy un niño que nací en este contexto, por ejemplo, soy un niño de reemplazo. ¿Por qué? Porque había dos niños no nacidos en la pareja de papá y mamá. Ujú. O, o a veces se superponen los proyectos sentidos. Un niño nace y al poco tiempo, al año, está el hermanito ahí y después al año de ese niño otro niño. Entonces, superposición de proyectos sentido también da como consecuencia una persona que no se siente escuchada, tomada en cuenta, siempre hay algo que está primero que ella o que queda postergada. Al tomar conciencia de todo eso, uno ya tiene una visión, ya puede ver de dónde vienen las cosas. De poder Y sanarlo. eso te empodera porque ya puedes tomar una decisión, que no es lo mismo que creer o sentirse víctima de las cosas que pasan porque pasan y uno no tiene ningún tipo de poder de sanación y de decisión. Sí, ¿no? Y no enojarnos con los síntomas, esto que decís de poder abrazar al síntoma, porque esa es la puerta, ese es el camino, y nos han enseñado a siempre estar como en contra, enojado, decir, me pasa lo mismo, otra vez repito la misma pareja, otra vez las mismas personas en mi vida, y siempre como enojados y ir en contra de eso. Y es todo lo contrario, el síntoma es un gran maestro, nos está mostrando el camino que tenemos que seguir para la sanación, es abrazar ese síntoma, no es ir contra de. Sí, realmente sí, porque a lo que te resistes persiste. Sí, Y cuando cambiamos, invertimos ese modo de pensar y de creer y decimos, no, el síntoma es mi aliado, no es eso que yo tengo que apagar, aplacar, correr de mi vida, de lo que me debo evadir. Me viene a contar algo, hay un tesoro muy grande en el síntoma que está a la puerta de entrada a la sanación. Entonces eso es muy importante, es la primera toma de conciencia, es cómo yo estoy tomando al síntoma, le estoy abriendo una puerta para interpretar, porque ahí viene lo de codificación, está trayendo un código, hay algo codificado ahí. Lo que no se pudo expresar como una emoción bloqueada, vivida en soledad sin poder dar respuesta, eso lo expresa el síntoma en forma conductual, emocional, física. Entonces hay mucha más verdad de lo que realmente sucede en nuestra vida en el síntoma que en la verdad que nosotros elaboramos en los relatos familiares. Por eso muchas veces la consulta es importante venir con algunos datos de cómo era papá, mamá, cómo se conocieron, cuál fue la concepción, qué etapa vivían, o cómo fue el embarazo, el parto y hasta nuestros 3 años de vida. Pero a veces sin esa información, sin esos datos, también se puede hacer un camino muy efectivo de sanación porque todo está en nuestro ADN, en la memoria celular. Y nosotros llegamos ahí. Todas las respuestas y todas las soluciones están en nosotros mismos. sí, Es hacia adentro y es responsabilizándose. Pero si vivimos apuntando hacia afuera, juzgando al mundo y victimizándonos por lo que pasa, nos alejamos cada vez más de ese tesoro, de eso que está ahí para nosotros, para despertarnos, para sanarnos. para sanarnos, para sanarnos. Totalmente, totalmente de acuerdo, total responsabilidad, ¿no? Ir hacia adentro y también dejar de juzgar y de criticar, que también es muy común y vos lo debes ver habitualmente en tus consultas en los padres, ¿no? Contra los padres. No, no es esto contra los padres, no es con la crítica, es todo lo contrario, es aprovechar y esta información, como vos decís, poder decodificarla y poder entender este proyecto, ¿no? Y poder sanarlo y desde ahí decidir empezar un nuevo camino, un camino de sanación. Es muy importante, yo creo, ¿no? Y también agradecer y bendecir a estos padres, ya sean los progenitores, ya sean los padres que nos criaron, el poder agradecer y reconocerlos y reconocer esto, que fueron el vehículo para que nosotros llegáramos a este plano, ¿no? Para que pudiéramos plasmarnos en este cuerpo material, en este plano. Entonces, me parece que eso es como muy, muy lindo, muy importante todo esto que estás mencionando. Sí,
nuestros padres nos dieron algo muy grande, algo que no podemos devolver, que es la vida, y es lo más importante que tenemos. Entonces, el camino de sanación empieza en el síntoma, y a veces en el síntoma y con el síntoma hay enojo, hay reproches para hacerle a los padres y todo, y en biodecodificación le damos un lugar a que se expresen esas emociones, porque precisamente por no expresar esas emociones aparecen los síntomas. Los Pero una síntomas. vez que esas emociones se pueden expresar, que no es lo mismo que reprimirlas, entonces la sanación concluye en esa toma de conciencia, que más que toma de conciencia es un sentir desde el alma, es un amor muy profundo hacia los padres, porque en todo hay un acto de amor. La vida es un acto de amor, aunque a veces sea un amor mal entendido, aunque a veces lo que nosotros vemos como algo juzgable, irreprochable y no entendemos y lo comparamos más con el odio y el desprecio, es en el fondo lo hacen por amor, en el Sí, fondo lo hacen por amor. Pero uno eso llega a esa certeza a través de transitar el camino, que no es lo mismo conocerlo que recorrerlo. No es lo mismo decir, sí, yo sé cómo ir hasta tal lugar, que transitar ese. hacerlo, tal cual. Hacer. Y siempre para adentro, ¿no? Siempre uno es el camino interno, individual. Sí, siempre Pa- está en uno. para aprovecharte, si te parece, haz algunas consultas de estos días que empezamos con la promoción y estuvimos haciendo para aprovecharte, ¿no? Y hacerte consultas, como te había Sí. mencionado en nuestra previa. Hay algunas mamás que consultaron, dijeron que ellas notaban en un hijo en particular, no sé si tenían otros hijos, pero porque no lo aclararon, pero consultaban, la pregunta era si ellos creían que la forma en que uno nace, en la manera de nacer, afecta a nuestra personalidad. Y una mamá hacía referencia que ella notaba diferencia en su hijo, porque en el momento en que nació, ella estaba viviendo una separación. Bien, perfecto. Sí, es una pregunta muy interesante. Estamos hablando de la forma de nacer, o sea, del parto. Sí, Muy sí, bien, sí. Si es parto o exacto, cesárea, y bueno, como recién dijiste, ¿no? Es fundamental las emociones, pero sí, la forma de nacer es la vía, ¿no? Del nacimiento. exacto. La forma de nacer nos trae un mensaje y tiene un sentido biológico. Un nacimiento por cesárea, por ejemplo, es un nacimiento que para la biología es un no nacimiento, ¿sí? Para la Ujú, biología es un no nacimiento. ujú, Ese nacimiento por cesárea tiene las características de que la madre se siente, y acá mucha atención, que la madre se sienta no quiere decir que eso se vea materializado, es cómo lo siente. Ya si la madre lo siente, eso genera una realidad. La madre siente un conflicto con respecto al macho, no se siente apoyada, siente que no hay un macho presente, o siente que traer un niño a este mundo es peligroso. Entonces, ese parto por cesárea en sí mismo te trae ese mensaje, ese sentido biológico y también va a traer todo este tipo de síntomas después en la vida. Como decimos siempre, hay que ir del síntoma al proyecto sentido o a ver cómo fue ese parto. Ese niño generalmente es un niño que o le cuesta empezar proyectos o más que nada les cuesta terminar proyectos, empiezan a estudiar y no terminan, no pueden terminar sus proyectos y el mensaje inconsciente es yo no debería estar aquí. mm, mm. ¿Sí? Entonces, ahí está. Y otra cosa muy importante que puede estar actuando ahí en esto de la cesárea es que haya habido memorias de mucho sufrimiento, generalmente que hayan llevado a la muerte de integrantes en el clan. Atención aquí. Como dijimos que biológicamente la cesárea es un no, es un Un no no parto, nacimiento. Ujú.
un no parto, un no nacimiento, entonces quizá haya una abuela, una bisabuela, una tía que en el parto o a razón del parto falleció ella en el parto o falleció el niño en el parto o el niño que nació al poco tiempo cuando era niño falleció. Eso genera un dolor muy grande y una memoria en el árbol genealógico que va a llevar a un mensaje inconsciente de evitemos el parto. ¿Sabés que Bien, Argentina está dentro de las cesáreas innecesarias? O sea que es una cesárea que no era necesaria por la condición de la gestación, sino es una cesárea programada y electiva por la mujer y generalmente por el profesional que la atiende. A eso nosotros en obstetricia le decimos la cesárea innecesaria. En la Argentina estamos cabeceando en los primeros lugares de América Latina. Y Mendoza, donde yo estoy, hay una tasa muy alta de cesáreas innecesarias. Es como terrible. Ya era bueno, terrible esto, ¿no? De la cesárea innecesaria con esto que me estás contando de lo que se transmite a la emoción y a la personalidad de ese ser, me parece mucho más terrible. bueno, eso que decís es muy importante y eso también configura el inconsciente colectivo, ¿no? Porque en el inconsciente colectivo hay un montón de niños a raíz de lo que vos me estás contando, que es un dato muy importante, que ya vienen con ese mensaje de que les va a costar mucho poder concretar sus cosas, resolver sus proyectos, y tienen ese mensaje de yo no debería estar aquí. Entonces el inconsciente colectivo también queda sesgado por el proyecto sentido del colectivo. Las Sí, costumbres en distintas colectividades, en distintas regiones, también van formando matrices. sí, Mirá qué interesante. Ahora, lo que vos me decías era un nacimiento donde en el instante sagrado, concepción instante sagrado, nacimiento instante sagrado, eso es muy importante. Lo desarrollo mejor en un video que tengo en Instagram o en YouTube que hablo del sacro, ¿no? Del síntoma del ujú, sacro. Es importante reconocer los instantes sagrados. Hay sí, una separación, me dijiste. Entonces, una mamá en el momento del nacimiento experimenta una separación. Esa separación, la pregunta sería qué consecuencias puede traer. Bien, lógicamente las consecuencias son múltiples porque la forma en que el inconsciente resuelve son incalculables, pero se encuentran en la memoria. Por eso vamos al síntoma al momento. ¿Sí? ujú, Por ejemplo, ujú, ese niño que está en ese contexto, cuando sea grande va a ser un proyecto sentido y va a tener una respuesta, o esa madre tiene una respuesta en su propio proyecto sentido. La pregunta más cercana es, ¿qué le pasó a esa madre cuando nació ella? ¿Estaba su padre? ¿No estaba su padre? ¿Estaban separados? ¿Hubo un padre presente? ¿Esa madre quiso, consciente o inconscientemente, que cuando ella nazca esté su padre? Porque ujú. hay mucho de que una madre quiere parir, tiene a su hijo, pero inconscientemente está pensando, prefiero que este niño, que el padre no esté, criarlo yo sola. Entonces genera una realidad donde hay una separación. Ahora, ¿qué primer impacto emocional le genera a ese niño? Depende cómo sea esa separación, lógicamente. Si esa Claro, separación es un padre que se separa de esa madre que parió y desaparece de la escena, no se hace cargo del niño, no aparece más, entonces ahí va a haber un gran shock emocional de un niño que va a sentir un abandono. ujú. Esa madre también puede sentirse abandonada. Por eso te decía que son múltiples las respuestas porque hay que ver qué sintió esa madre en el momento de la separación. Y A que veces también, es a veces hay madres que se sienten liberadas por haberse ujú, separado porque quieren ujú. criar a su hijo sola. A veces hay madres que se sienten abandonadas, pues dice, uy, ahora tengo el niño y este hombre nos hizo cargo, se fue. Sí, decime. Porque está influenciado lo que decías de esa madre también con su proyecto sentido cuando fue su momento de su gestación. Sí, ahí, ese sería el primer punto, por eso tratamos de ir bien cerquita de Ujú, nosotros.
antes de ujú, abrir un poquito más el abanico, ¿no? ujú. Lo más cercano es, ¿cómo fue mi concepción? Yo soy madre, Claro, doy a luz a un niño. En ese instante sagrado se genera una separación. Entonces la primera pregunta que me hago es, ¿cómo fue mi nacimiento? Por claro, porque está ejemplo, nací por influenciado. cesárea, nací por cesárea, nací por force, nací prematura, nací por anestesia, nací, cómo fue la presentación al mundo de nalgas transversal, todo eso ya te da como una impronta que Ujú, determina, sesga tu personalidad, tu forma de afrontar el mundo, etcétera, etcétera. Entonces, para ir más concreto a esa madre, lo primero que le diría es tratar de saber cómo fue tu parto, el ujú. parto donde vos tratá de saber cómo se sintió mamá cuando vos estabas en la panza, qué emociones sintió, qué venía pasando. Generalmente una separación, eh, aunque pueda parecer que es de un día para el otro, no es de un día para el otro, pueden pasar otras cosas. También articula esto del amor mal entendido, como decíamos antes, que lo he visto mucho en consulta, que Sí, es que un padre durante el embarazo, mientras un niño está en el útero, siente un gran temor a ser padre y un gran miedo porque tiene una memoria de dolor con respecto a su propio padre y sí, por amor abandona a esa cría para no generar el mismo daño que a veces puede ser un abuso o actos de violencia hacia su propio niño. Entonces quiero recalcar algo que es muy importante. Siempre hay un acto de amor de fondo. A sí, veces no lo vemos, a veces no entendemos qué acto de amor hay en un padre que abandona a un niño, pero sí. hay que buscarlo porque sí está. Estamos hablando, ¿no? Del amor incondicional, esto de la unidad, mm, de lo que nos une como seres humanos. Sí, exactamente. Sí. Tengo otra pregunta que es bastante amplia, pero bueno, Sí. vos sos recontra re genio, así que lo más Bueno, resumido que se pueda, porque es bastante amplia, que te la consulté hace un rato cuando estábamos en la previa, en los niños que son hijos del corazón. Esto del bien, proyecto sentido en las familias que tienen hijos del corazón. perfecto. Es un proyecto sentido. Eh, Ese proyecto sentido tiene autores. Ujú, Los autores son los padres biológicos, ujú, un óvulo y un espermatozoide se unen para dar una vida biológica por un deseo inconsciente, vamos al principio, y después hay un proyecto y sentido de los padres adoptivos. ¿Estás ahí, Marisa? Sí, se cortó un Bien, poco es un tema fuerte es y muy bien, fuerte. Recién nos muy pasó fuerte. lo mismo. Repetilo, por favor, Seba, porque te veo, pero Bien, salió en la voz así como media con interferencia y no quedó muy claro. perfecto, perfecto. Voy a tratar de explicarlo de una manera que sea mucho más didáctica. Yo voy a construir una casa, ese es mi Sí, proyecto. ¿Qué sentido tiene ese proyecto para mí? Bueno, depende qué necesidades yo tenga, conscientes o inconscientes. Ejemplo, yo proyecto mi casa, soy una persona joven, soy soltero, no tengo hijos, quiero una casa para juntarme con mis amigos, entonces armo un loft sin habitaciones, porque eso a mí me sirve, armo un proyecto que tiene ese sentido para mí. ujú, Recreativo, juntarme con mis amigos, no estoy proyectando en tener hijos ni familia. Ahí hay un proyecto que tiene un sentido. sí, Ahora, yo estoy en pareja, tengo una bien. niña de 2 años y Se nos medio y voy a cortó de proyectar. nuevo. Bien, Ah, no, bueno, te bien. escucho, seguimos, Otro seguimos, ejemplo, yo estoy seguimos. en pareja, ahí vamos, ahí está. Sí, 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 Yo estoy en pareja, tengo una niña de 2 años y medio y voy a proyectar una casa. Con mi compañera proyecto una casa, ¿con qué sentido? Que haya una habitación para nosotros como matrimonio, que haya una habitación para mi hija de 2 años y medio y voy sí. a proyectar otra habitación porque quiero que esa niña tenga un hermanito más adelante. Ujú, ¿Sí? sí, Bueno, hasta ahí hay un proyecto que tiene ese sentido. sí. Ahora, yo construyo esa casa, pero una vez que la termino, decido que esa casa no la quiero tener o ya lo venía pensando.
entonces la voy a poner en venta o en alquiler. Va a venir alguien que va a adoptar ese proyecto. Alguien adopta ese proyecto. En este caso, los padres Sí, del corazón van a adoptar un proyecto que ya fue, digamos, concebido y que fue gestado y que sí, nació, un proyecto que sí, ya nació. Entonces ese proyecto viene sesgado del proyecto sentido de los padres biológicos y viene la adopción, o sea, otro padre y otra madre, otras madres y otros padres, toman a ese proyecto sentido para sí. Ahora, esos nuevos padres del corazón, a ese proyecto le dan otro sentido, tienen su propio sentido. Entonces ahí se superponen los proyectos sentido, como hablábamos al inicio. ujú, Ese niño en primera instancia, a nivel inconsciente, va a sentir primero las heridas emocionales del abandono y el rechazo. Eso es muy importante verlo, es doloroso hasta decirlo, ¿sí? Pero sí, tenemos que contemplar esa realidad. Un niño que es gestado que es engendrado por sus padres biológicos y después es dado en adopción, sí, inevitablemente va a tener esas heridas emocionales del rechazo y del abandono, bien. más allá del motivo por el cual los padres lo dieron en adopción. O sea, te ¿Sí? hago una pregunta y te la complico un poco. El nuevo proyecto sentido que adopta, ¿no? Esta nueva familia no sanaría la primera emoción, ¿no? Del primer proyecto. Se superponen, pero el nuevo proyecto este de adopción, de amor, de elección, no es que desaparece o hace o sana al anterior, estarían ambos en la proyección y en la personalidad. No sé si me explico con la pregunta. Sí, te explicas Este niño, perfectamente. Hay una resonancia perfecta, no es ujú, casual, entre los padres biológicos y los padres del corazón. Quiere decir que en el árbol genealógico de los padres biológicos que dan adopción al niño hay historias de abandono, de rechazo y de sufrimiento que van a resonar con historias de abandono y de rechazo del árbol de los padres del corazón. Los ujú, padres del corazón vienen a reparar una historia de su propio sistema familiar adoptando. ¿Qué quiere decir reparar? Dar y entregar lo que no hubo anteriormente en su historia. Por ejemplo, esos padres del corazón pueden ser padres que venían buscando niños y por algún programa de infertilidad, que también, si quieren ver el video en Instagram o en YouTube, donde me explayo bien los sentidos de la infertilidad, sí, por algún programa de infertilidad no pueden tener niños. O de ujú, pronto eh, hubo abortos, ujú, entonces o hubo niños nacidos y que murieron de muy chiquitos, ujú, entonces esos padres del corazón van a adoptar a ese niño, pero con el proyecto sentido, por ejemplo, de niño de reemplazo. Entonces ujú. ese niño viene de un árbol genealógico donde hubo abandono y rechazo porque lo dieron en adopción, lo adoptan los padres del corazón que sí o sí tienen que tener en su historia para resonar con eso, historias de abandono y de rechazo, que por eso también a veces le da el sentido a esa infertilidad que pueden llegar a tener. Entonces, esos árboles son totalmente espejados. Es muy Ujú. difícil que un niño que es adoptado no tenga nada que ver la historia de su sistema biológico con el sistema del corazón. Sí, el Ahí universo no se equivoca nunca, Seba. no se equivoca nunca. ¿Por qué? Porque esos seres que somos vinimos para resolver eso. Ahí está nuestro propósito original. Tal cual. Nuestro propósito original es ¿a qué vinimos a este mundo? El síntoma también te conecta con el propósito original. Viniste a resolver este tema de qué pasa con, por ejemplo, el abandono, Ujú, qué pasa con el rechazo. Entonces el niño originalmente tiene un gran dolor ahí de abandono y rechazo y acá estos padres que lo adoptan van a venir a compensar eso que también lo tienen ellos,
en resonancia con ese niño. Ahora, ese niño, por supervivencia, va a adoptar el proyecto sentido de los padres del corazón. Ujú. Porque él tiene que vivir. Para vivir, necesita la protección de esos nuevos padres que van a estar para cuidarlo, nutrirlo, etc. Entonces, esos padres del corazón vienen con un proyecto sentido. Por ejemplo, esto que decíamos, es un niño que viene a reemplazar la carencia de Claro, poder de tener otro. hijos, entre otros tantos. Ahora ese niño, igual que todos los demás niños, van a llegar a una edad adulta y si ven sus síntomas, pueden ir al origen y decir, ¿cuál fue mi proyecto sentido? ¿Cuál fue el proyecto sentido al que yo le tuve lealtad? Yo le tengo lealtad inconsciente al proyecto sentido que me permite vivir. Y como la adopción fue algo que me permitió vivir, yo voy a ser muy leal a lo que esos padres del corazón quieren para mí. A veces esos niños no se pueden separar de los padres del corazón, porque los padres del corazón con ese niño están reparando su propio abandono y ese niño está tratando de compensar el abandono que tuvo de los padres biológicos. Es un tema fuerte, hay dolor, siempre Sí, cuando hay un mensaje fuerte hay dolor, hay que ir de a poco. sí, sí, ¿no? Espero Pero haber contestado la pregunta. sí, sí, maravillosamente, sí. Y esto también, ¿no? Del dolor, ¿no? Y de lo fuerte que decís, pero también relacionarlo con lo que mencionabas recién del amor, de que estos padres que dan a este niño en adopción, también lo hacen en un principio por amor, ¿no? Por Sí, sanación totalmente. y por amor. Entonces, poder verlo desde ahí es maravilloso esto, ¿no? De la entrega, ¿no? Y del amor incondicional también de esos seres y no juzgándolos ni viéndolo con nuestra mente dual, es por amor. Y eso creo que es Exactamente. lo lindo y lo que hay que resaltar, que siempre lo que decías vos, siempre es por amor, siempre hay amor, siempre la base de todo esto es el amor, todo lo hacemos por amor. Exactamente. Siempre hay un gran acto de amor. Y, por ejemplo, una madre tiene a un niño y lo concibe a raíz de que su padre abusa de ella. Esto lo he visto en consulta. Entonces, Ujú. esta mujer que está embarazada fue abusada por su propio padre. Esa Sí. mujer que quedó embarazada, en ese contexto aparte, vive en una situación que muy complicada a nivel económico, habitacional. Entonces no puede tener a ese niño porque no sabe si lo puede cuidar, no sabe si puede estar presente emocionalmente, no sabe si esa misma violencia que ella recibió va a ser ejercida hacia ese niño, no sabe si le va a dar de poder de comer porque tiene problemas económicos. Esa madre, con todo el dolor de su alma, va a salvar a ese niño dándolo en adopción y procurando que otra familia del corazón que lo va a recibir con todo su amor pueda cuidar, nutrir a ese niño. Sí, Siempre hay un gran acto de amor y el sí, juicio, como ya dijimos, sí hay que dejarlo de lado si nuestra intención es sanarnos. ujú. Tenemos que poder ver las cosas tal cual son. Y se dan Tal cual. unas sanaciones que son espectaculares. Sí, En consulta nosotros hacemos la reprogramación de útero. Hablamos de proyecto sentido, pero hay una reprogramación. Es como volver a nacer. O sea, yo vuelvo a todo lo que pasó, siento eso que no pudo expresar mamá, lo expreso por mamá, libero esa energía de tristeza, de ira, de enojo, y después voy a un estado cielo, donde yo soy energía, donde todavía no estoy en la materia, es antes de que yo sea concebido. Ahí conecto con mi propósito original, para que yo vine a encarnar como ser espiritual en la materia, a hacer este viaje. ¿Cuál es mi tarea específica y cuáles son esos recursos? Entonces tomo esos recursos, todo eso, vuelvo al útero de mamá, en modo simbólico, reprogramo. Ahora ese embarazo, esa vida intrauterina, es amorosa, es armoniosa, es llena de luz, de energía. Mamá y papá me aman, me quieren y nazco. Tengo un nacimiento hermoso, perfecto. Me están esperando mis seres queridos. Los recibo en mi corazón. Para el inconsciente no existe
es atemporal. Lo que pasó en Ujú, el útero de mamá, lo que pasó 9 meses antes de que yo nazca, lo que pasó en el parto, lo que pasó a mis 3 años, es lo mismo que está pasando ahora. Eso tal es cual. la virtud por la cual la biodecodificación es tan poderosa, porque va hacia el hueso de las cuestiones, ve cuál es el programa inconsciente, lo reprogramamos y es como se llama tu espacio, renacer, es Sí, volver a nacer. Por eso me encantó tanto, eh, me encanta ese nombre que tiene tu gracias. espacio. Muchas Renacer. gracias. Muchas Eso es lo gracias. que tenemos que hacer constantemente para hacer a renacer. Siempre hay un renacer. Sí, Sí. todos los días, ¿no? Tenemos que vaciarnos de tantas cosas que estamos llenos de tanta información, sobre todo ahora en estos tiempos que es tan importante el poder vaciarnos de tantos paradigmas, de tantas cosas que nos van bombardeando el afuera con tanta información y poder centrarse y conectar con uno y ir hacia adentro, ¿no? Y hacer esto que vos decías tan importante que me parece que es para resaltar lo que el camino hay que hacerlo, no es lo mismo decir o ver el camino de otro, la única manera de hacer el camino es haciéndolo, ¿no? Caminándolo, así que me parece maravilloso, es hermoso todo esto que nos compartís es hermoso. Muchas gracias, Gracias, gracias a vos. Muy muchas honrado por gracias. tu invitación. Muchas gracias, sos maravilloso y sos muy generoso, de verdad. Agradezco a las personas que nos han estado acompañando unos segundos por si quieren hacer alguna consulta, aparte de las preguntas que estuvimos haciendo, unos segunditos, si te parece, Seba, para darles la chance de que a ver si quieren consultar algo de esto que decíamos. Es hermoso, la verdad. Muchas gracias. No sé si nos querés No, compartir algo con respecto a estos momentos que estamos viviendo de la pandemia, desde la biodecodificación. no, prefiero sobre eso no hablar hoy. No habla. Quizás si en otro momento el eje es ese, podemos hablar. Pero Dale, siempre esto, nosotros creamos nuestra realidad, lo que pasa afuera es una proyección, o sea, en sí mismo no tiene ningún significado. El significado lo ponemos nosotros a través de nuestra programación. O sí, sea, nosotros vemos el mundo precisamente desde nuestros programas. Estamos distorsionados y sesgados por esa información inconsciente. Entonces, un hecho en sí mismo no tiene ningún significado particular y va a tener todos los significados que cada uno desde su subjetividad le va a dar. tal Entonces, cual. para muchos, ese aislamiento es algo traumático y para otros tantos no lo es. Y tanto unos como otros tienen sus razones. Sí, Sí, tengo una pregunta que estaba tratando de leer que dice sobre los gemelos. ¿El proyecto sentido es compartido o es individual? Qué bien, interesante bueno. pregunta. Es una Yo, pregunta muy interesante. yo tengo El unos primer sentido. sobrinos gemelos que Mira tenían la vos, misma bolsa y la misma placenta. mira qué interesante. Sí. Bueno, claro, sí, sí, es muy importante. Ya cuando hay gemelos, ya en sí mismo el embarazo gemelar ya nos está dando un sentido biológico. Ese sentido biológico tiene una memoria en el transgeneracional, en nuestro árbol genealógico, y una orden de hay que tener hijos, pero hay que tenerlos rápidos para que no se pase la etapa biológica porque se perdieron hijos anteriormente. Entonces Ujú, hay que tener hijos y a veces hay que reemplazar a hijos que se perdieron. ujú, Entonces el embarazo con ese mandato de hagamos muchos hijos o más de uno, por si a sí. uno le pasa algo, alguien de reemplazo, o para reemplazar a hijos que nacieron y fueron perdidos. Ese es el sentido original de los gemelos. Entonces, esa persona va a buscar en su transgeneracional, en su árbol genealógico, y va a pensar, ¿qué niños se perdieron? Cuando nacieron, eran chiquitos y murieron, fueron asesinados, secuestrados, tuvieron un accidente. Ese gran drama se resuelve, por eso hablábamos qué importantes son estos 9 meses antes de la concepción.
Ahí está el deseo inconsciente, hay que resolver el conflicto que se dio acá arriba. Acá murieron niños de muy jóvenes, de muy chiquitos, acá hubo muchos abortos, entonces hay que generar niños para resolver, porque la especie necesita multiplicarse. Ujú, Entonces, en primera instancia ya ese embarazo gemelar nos está dando esa información. A veces está ujú. muy relacionado con el hipotiroidismo, que tiene que ver con esto de que hay que hacerlo rápido. A estos niños, entonces hagamos dos y rápido, porque se pasa, por ejemplo, el periodo biológico de reproducción. Todo eso hay que buscarlo, sí o sí está en el árbol genealógico. Y A hay que veces no lo esperar, encontramos. Sí, perdón, y hay que esperar también que se manifiesten los síntomas, ¿no? En estos niños, que ver cómo se va proyectando cada uno en su vida. claro. Ninguna de estas situaciones es buena o mala en sí misma, no Ujú. tienen nada de malo. Y, pero sí, como siempre decimos, vamos al, Al del inicio. síntoma, eso, a la memoria, al recuerdo no sanado. Entonces, el kit de la cuestión acá es, embarazo gemelar, ¿es bueno o malo? No, no es ni bueno ni malo. Pero si eso te hace sufrir, si eso te genera un conflicto, si tenés un embarazo gemelar y eso te angustia, entonces ahí ya hay un síntoma, porque vos estás dándole ese sentido a ese proyecto. Es un sentido que inconscientemente vino a resolver algo, pero vos de pronto perdiste la paz, sentís que eso es mucho para vos, sentís que te Ujú, puede sobrepasar la situación. Entonces ahí eso ya tiene un tono de síntoma. ujú. Y bueno, ese síntoma se sana haciendo toda esta clase de toma de conciencia, ¿no? Decodificando. Decodificando, claro. Sí, sí. Perfecto. Sí, sí. Muchas gracias, Eva. Creo que estaríamos, si te parece, Bueno, dale. cerrando. Sí, sí. Muchas gracias, muy agradecida. Gracias a las personas que nos han acompañado. Muchas gracias a vos. Es maravilloso el tema. Creo que da para tocar y hablar de muchas cosas, ¿no? Que para explayarnos en muchos temas que son sumamente interesantes. Así que, bueno, te agradezco un montón por coincidir, por acceder a este encuentro, de verdad, muy agradecida. Con todo mi corazón te agradezco, lo he disfrutado un montón, ha sido maravilloso el encuentro y el poder compartir es muy lindo. Así que muchas gracias, Eva, de verdad. Un Bueno, abrazo gigante desde acá de Mendoza para vos. muchas gracias a vos y un gran abrazo para todos. Nos Que vemos estén muy bien. pronto. Gracias Nos vemos pronto. igualmente. Muchas Hasta gracias. luego. Un abrazo. Chau, Seba. Gracias. Chao. Chau, chau.